He guardado silencio estos días, han sido una pausa para escuchar, para reflexionar y calibrar la situación. Pero cuando a una persona se la aborda, como lo han hecho conmigo, cuando después de las acciones de la Fiscalía se desata toda una campaña de difamación, se me ataca políticamente con censuras y querellas, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando? Cuando a mí se me ha atacado en un momento en que no podía defenderme. Dirigirme a ustedes, probablemente sea mi última intervención en esta sala. Deseaba despedirme de ustedes. Show más patético, weona. Ay, mira qué lindo, te salió, en vivo te salió el show patético. Hola a todos, por aquí Bruce Cisternas. Bueno, primero que todo, como siempre, bienvenidos a este nuevo video en el cual el día de hoy vamos a estar reaccionando, ¿cierto? Un poquito a lo que fue el caso Fundación Mi Casa de la hija de Salvador Allende, ¿cierto? Donde esta mañana se dio un acontecimiento, ¿cierto? Una reacción de Tomás Moschati respecto al show que se pegó Isabel Allende respecto al caso de Fundación Mi Casa. Bueno, como ustedes lo notaron, ¿cierto? Puse primero a Catalina Pérez, después puse a Carol Cariola y a Isabel Allende. ¿Qué tienen en común estas personas? Que a las tres las pillaron, ¿cierto? En actos muy cuestionables, ¿cierto? Pero que aún así tienen el descaro, la desfachatez y la sinvergüenzura, ¿cierto? De hacerse las víctimas. Y ustedes lo pudieron ver, po. Prácticamente Isabel Allende se limpió parece la lágrima, o la única lágrima que le cayó con un puro dedo, así, psh, chao, listo. Eso es todo. Pero esto no sé, esto me da a pensar, ¿cierto? De que estas personas... o sea, yo me cuestiono principalmente si es que estas personas, ¿cierto? Que llegan a la política directamente están ahí, ¿cierto? Porque tienen una vocación para servir a los chilenos, o si es que están ahí por y para servirse a sí mismos. Algo que se ha criticado mucho en la política, yo creo que es más de los segundos, ¿cierto? Como que son personas que no están ahí para servir al pueblo de Chile, sino que para servirse del pueblo de Chile. Y bueno, hay que considerar también de que Isabel Allende, ¿cierto? Una persona que ha estado 30 años metida en la política, ganando sueldos millonarios, porque esta gente no gana poco, ¿cierto? Entonces es cuestionable, ¿cierto? Cómo estas personas llegan ahí. Y más bien uno simplemente piensa que están ahí por un tema de apellido, ¿cierto? También nadie, ni ningún chileno les pidió que se metieran a la política. Pero ahí están. Entonces, para mí, estas lágrimas, estos shows, son bien patéticos, ¿cierto? Son bien, la verdad, lágrimas de cocodrilo, una mala actuación. La verdad, yo no sé qué le aplauden a Isabel Allende, ¿cierto? Porque prácticamente la despedida fue entre aplausos. No sé si el aplauso fue por la despedida de que ella haya dejado, ¿cierto? Su rol como, como se llama, como senadora, o si más bien le están aplaudiendo por su actuación. Eh, bueno, son cosas que yo me pregunto y no me dejan dormir por las noches. No, la verdad es que yo soy una persona que duerme con su conciencia limpia, que no le debe nada a nadie, ¿cierto? Y que tiene mucha tranquilidad. Cosa que estas personas yo creo que no pueden decir lo mismo. Bueno, vamos a reaccionar a comentarios Moschati, ¿cierto? Que es perdón, a Radio Bio Bio o Radiograma más bien. Vamos a hacer una transición algunas cosas, para poder compartirle la pantalla. termina muy mal Isabel Allende y yo creo que el discurso fue A ver. muy emotivo porque lloró, lo interrumpió en dos momentos porque estaba muy emocionada, pero fue un discurso lamentable. Porque resulta que Isabel Allende decidió tener una carrera política, nadie la obligaba. Claro. Naturalmente que la benefició su apellido. Bueno, yo siento que en Chile estamos en un país de princesos.
O sea, cuando yo veo la política, ¿cierto? Que se repiten más o menos siempre por décadas y generaciones, ¿cierto? Los mismos apellidos. Yo más bien pienso que estamos en un país de princesos. Estamos en un país que no pareciera una monarquía disfrazada de democracia, porque siempre son los mismos personajes y llevan años y décadas, ¿cierto? Generaciones metidos en la política. Como les digo yo, que pareciera que no sirven al pueblo de Chile, sino que se sirven del pueblo de Chile. Más bien pareciera, ¿cierto?, que son personas superficiales, que les interesa el poder y sus beneficios, tanto económicos como sociales. Económicos, como les mencioné anteriormente, porque ganan sueldos millonarios, y sociales porque quizás son personas que superficialmente les gusta mucho la idolatría, les gusta mucho que les peguen en la espaldita, ¿cierto? Que los traten como su majestad. Y claro, es lo que digo yo, pareciera en un país de princesos. Obviamente que la benefició. ¿Y cuál fue la decisión de Isabel Allende durante su vida? Contribuir a dictar normas para obligar a todos los demás, incluida ella misma, obviamente. Esa fue su vida, ser legisladora. Claro. ¿Qué es lo mínimo que se le puede pedir a una persona de una trayectoria larga? Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿cierto? Porque estamos hablando de una persona que lleva 30 años en política, ¿cierto? Y uno ve que el país no avanza, ¿cierto? Que prácticamente los políticos siguen ahí, siempre lo mismo, y el país, bueno, la situación que está Chile ahora, que el país se estancó económicamente, ¿cierto? Que hay bastante miseria en las calles, y que cada vez nos suben más los impuestos, principalmente para pagar sueldos millonarios a esta gente. Entonces a mí me da algo en el estómago, sinceramente. Siento que estamos viviendo los chilenos en una ilusión, ¿cierto? Como les digo yo, pareciera que estamos viviendo en una monarquía disfrazada de democracia. Yo me pregunto si un chileno como yo, ¿cierto?, podría llegar a esos cargos donde ellos están ahora. Y la verdad es que uno ve que la política pareciera simplemente ser algo donde predominan los apellidos y no predomina la inteligencia, ¿cierto? Porque uno esperaría que a su país, o nuestro país, ¿cierto?, sea dirigido por las mentes más brillantes, ¿cierto?, por las personas más virtuosas. Pero uno ve todo lo contrario. Que conozca su propio estatuto, que conozca las normas que a ella la obligan y facultan. Claro. No en cualquier ley. Hay una ley que le dicen ley fundamental, que es la primera ley de la República, que es la Constitución. En la Constitución las normas que se refieren a senadores son muy pocas, porque la Constitución se refiere a muchas cosas. Esas pequeñas normas, lo mínimo que uno le puede pedir a la senadora Allende es que las conozca, pues. Y después de tantos años. Bueno, 30 años, ¿cierto? Pero también está el caso de Evelyn Matei, donde también lleva ella 35 años y ahora es candidata a la presidencia, ¿cierto? El otro día, cabe mencionar y recordar que el otro día, por ejemplo, Evelyn Matei trató de idiotas a las personas que preferían votar por Johannes Kaiser y no por ella. Siendo que si los chilenos, ¿cierto?, atináramos, ¿cierto?, aludiéramos a la inteligencia, yo creo que lo más inteligente en estos momentos, ¿cierto?, así como está el país, es no votar por los mismos personajes de siempre, sino buscar una alternativa diferente, ¿cierto? Porque uno ve que con esta gente el país no tira para arriba. Entonces, aludiendo a la inteligencia, ¿cierto?, no es inteligente votar por la misma gente de siempre, sino que votar por alguien diferente. Entonces ahí es cuando los chilenos, ¿cierto?, empiezan a ver a los outsiders, ¿cierto? No solamente a Johannes Kaiser, ¿cierto?, sino a Arturo Grandón y otros más, que yo veo que podrían ser un aporte a este país, ¿cierto?, más a través de la idea y de la voluntad, ¿cierto?, de querer generar cambios reales. Cosa que uno no ve en los políticos que llevan años sirviéndose de nosotros, ¿cierto? Porque más encima, como les mencioné anteriormente, la vida está más cara para sostener a estos parásitos, a estas sanguijuelas que están agarrados con uñas y dientes al poder, tal cual como lo sería una garrapata, ¿cierto?, aferrada al perro. Hemos tenido 2 discusiones constitucionales intensas con 2 plebiscitos además rechazados. Además estamos hablando de una persona que lleva 30 años, recalco esto, ¿cierto?, porque es súper relevante para entender el caso Fundación Mi Casa. ¿Por qué es relevante? Porque supuestamente una persona que lleva tantos años en política,
debería conocerse, ¿cierto?, la Constitución y saber que por así decirlo, contrato entre el Estado y la familia Allende era ilegal, po. Pero aquí hubo una omisión, ¿cierto?, de parte de 17 abogados, que ahí uno se cuestiona, ¿cierto?, porque ya no es que haya pasado simplemente por algo de la senadora que lleva 30 años, sino que también a abogados, ¿cierto?, que los abogados deberían conocerse la Constitución. De proyectos constitucionales. Y resulta que la discusión constitucional estuvo en boga en el país en los últimos años. Además, todos estuvimos, o muchos estuvimos leyendo la Constitución. Ese es otro punto importante y relevante, ¿cierto? Porque fue esta misma gente de izquierda la que trató a todos los chilenos de ignorantes, supuestamente por no entender su constitución, su proyecto constitucional, que más bien yo creo que hubiera transformado a Chile en un país woke o en un Chile versión Disney, ¿cierto? Porque más o menos esas eran las ideas que se proponían, progresismo puro y duro. Cierto que de hecho además el progresismo hay en todo el mundo, muchos youtubers, no solamente yo, muchas personas se han dado cuenta de que es más bien, ¿cierto?, una imposición más bien muy totalitaria, ¿cierto?, anti-libertades individuales. Antilibertad en sí mismo, ¿cierto? Porque no se trata de una verdadera igualdad, sino que simplemente da privilegios a ciertas personas de repente por su orientación sexual, etnia o etcétera. Entonces estamos hablando de un sinsentido que probablemente, ¿cierto?, responda a una agenda global, ideológica, impulsada desde lo más arriba del poder a nivel mundial. Pero bueno, es una ideología, ¿cierto?, que la verdad está siendo rechazada en todo el mundo por personas que tienen inteligencia y sentido común. Pero aquí en Chile se trató de imponer una constitución con todas esas ideas, y la cual fue rechazada por el pueblo chileno. Entonces la constitución en aquellos días estuvo en boca de todos, muchos chilenos, ¿cierto?, leyeron la constitución, y estas personas trataron a los chilenos de ignorantes. Siendo que la izquierda también ha sido muy de criticar, ¿cierto?, la constitución de Pinochet, ¿cierto? Ellos le tienen tirria a la constitución de Pinochet. Entonces, si la critican, deberían conocérsela. Y más bien una persona que lleva 30 años en política, y más bien abogados, ¿cierto?, que estudian el tema constitucional. Pero no, pasó todos los filtros prácticamente este contrato fraudulento, que más bien yo siento que fue un intento de avivarse con prácticamente 1.000 millones de pesos. O sea, prácticamente $1.000.000, ¿cierto? Y encima no le pusieron 1.000 millones de pesos, sino que le pusieron como 999,999 periódico para que no pareciera que eran 1.000 millones de pesos. Entonces hubo un intento aquí claramente de avivarse con plata. Aparte, creo que la hija de Salvador Allende, ¿cierto?, con todos los años que lleva en política metida, ya tiene un patrimonio, creo, de al menos $5 millones. Lo mismo con el caso de Belín Matei también, que tiene un patrimonio de $4 millones también. Entonces ahí uno se pregunta, ¿esta persona está para servir al pueblo de Chile o está para servirse? Bueno, yo como repito, creo que es más de los segundos. Esta y los proyectos constitucionales. Resulta que ella no tiene idea, que los asesores, que no sé, ¿qué diablo estuvo haciendo 30 años? En ninguno de los dos proyectos presentados como alternativa, los dos rechazados, ninguno incorporaba un cambio a ese artículo. No, pues. Ninguno. Seguían tal cual. Por si es que en algún momento se podría haber confundido. No incorporaba, había cambios de todo tipo, pero ese artículo seguía tal cual en los dos proyectos de constitución que fueron rechazados. ¿Por qué existe esta norma? Bueno, porque se estima que estos funcionarios, ministros, senadores, no pueden tener contratos con el Estado justamente por las labores que desempeñan. No tienen muchas limitaciones los parlamentarios, son pocas. ¿Cómo es posible que la senadora Allende esas poquísimas limitaciones que tiene no las iba a conocer? Bueno, ejemplo, yo soy un profesional del área ambiental y mi carrera se basa en el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si yo desconociera, ¿cierto?, aquel derecho constitucional,
entonces yo ¿a qué fui a la universidad, cierto? ¿A qué fui a estudiar? ¿Fui a estudiar o a perder el tiempo? Pero bueno, aquí estas personas, cierto, pareciera que no entendieran, o si es que, más, bueno, yo creo que lo entienden su rol y sus limitaciones, cierto, pero aquí hubo un avivamiento, cierto, un intento de pasar algo por debajo de la mesa. Es ridículo. He escuchado a algunos abogados connotados, incluso lo han escrito, abogados conocidos, que dicen no, esto no aplica porque resulta que este fue un contrato de adhesión. ¿Cuáles son los contratos de adhesión? Contratos en que una de las partes, por su debilidad frente a la otra, no negocia. Por ejemplo, usted se sube a una micro y resulta que está celebrando un contrato de transporte, pero usted no negoció nada. Es un contrato de adhesión, adhiere al contrato. Entonces dicen, este fue un contrato de adhesión, se equivocan esos abogados, aunque sean tan conocidos y tan prestigiados. Porque la familia Allende negoció algo esencial, no un asunto menor, el precio. Y tuvo éxito, porque aumentaron el precio. Por lo tanto, no es un contrato de adhesión. Y hay una segunda razón. Normalmente los contratos de adhesión son contratos un poquito obligados. Usted tiene que andar en micro, que no le queda otra. Entonces se sube, Claro. se sube al metro, se sube a un vagón de ferrocarriles. No, claro, porque se tiene que trasladarse. Pero aquí la familia Allende no estaba obligada a vender la casa, fue voluntario. Por lo tanto, ese segundo aspecto de un contrato de adhesión, que normalmente es un contrato un poco obligado, no existe. Por lo tanto, esos abogados tan conocidos dicen contrato de adhesión como respaldando a la senadora Allende, falso. Eso no es así. Bueno, si es que es falso, ¿cierto? Y hay abogados que están diciendo esto, me da a pensar el grado de desfachatez, de sinvergüenzura, la forma de tergiversar la verdad, ¿cierto? De buscarle una quinta pata al gato, pero mintiendo. Me da a pensar lo mal que estamos políticamente en Chile, ¿cierto? Todo lo que se ha chacreado la política. Eso es lo que siento yo, que la política hoy en día ya está muy chacreada. Tenemos a personas que pareciera que están ahí por sus propios intereses egoístas y personales, ¿cierto? Por sobre los intereses de la mayoría de los chilenos. Y son profesores algunos, en una facultad de Derecho los reprobarían. Eso por una parte. Y lo otro, este es un caso que yo no entiendo, Daniela, cómo, a ver, en el gobierno hay un funcionario que siempre es muy importante, un abogado siempre con mucha experiencia, un abogado siempre se pretende con mucho criterio, que es el que revisa los decretos supremos del presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República tiene una facultad que se llama reglamentaria, a través de decretos supremos que permiten la aplicación de leyes, pero además tiene toda otra facultad en cuanto a decretos supremos que le permiten gobernar. Es a través de decretos supremos, también están las instrucciones, obviamente, pero a través de decretos supremos que se gobierna. Esos decretos supremos son instrumentos jurídicos. Dentro de la pirámide legal, en el punto más bajo, hay otros más bajos, pero en uno de los puntos más bajos están los decretos. Bueno, resulta que el presidente firma. La persona que revisa estos decretos es una persona esencial. Claro. En los tiempos de Ricardo Lagos, Carlos Carmona, que después tuvo hartos problemas, pero era tal el conocimiento que le decía la República por el papel que desempeñaba. Bueno, resulta que aquí está Francisca Moya. Y entramos en el amiguismo. Todo eso que el presidente Gabriel Boric dijo que no iba a existir. Amiguismo, no. Son amigos de los tiempos de la Facultad de Derecho. Ella estaba realizando, donde van a estudiar muchos frente amplistas, en Londres, en la London School. Ahí estaba estudiando un doctorado y resulta que interrumpió, lo dejó botado por venirse a este cargo. Y resulta que son amigos. Y resulta que en la comisión investigadora Francisca Moya, ¿qué dijo? Que sabía, que se había percatado de la inconstitucionalidad del decreto, del contrato, que ese decreto que iba a firmar el presidente de la República era inconstitucional. O sea, que era inconstitucional el contrato que autorizaba el decreto que iba a firmar el presidente de la República, pero que no le importó, porque ella ve solamente cuestiones formales del decreto, que no le interesó.
Yo siento que los chilenos hemos sido bastante incautos, ¿cierto? Probablemente también de esto sean responsables algunos medios. Muchas veces por mantener a la gente entretenida con televisión basura, ¿cierto? Y no informar y no mostrar lo que pasaba en el poder en nuestro país. Yo siento que hemos vivido engañados. Siento que nuestro país quizás es uno de los más corruptos de Latinoamérica, ¿cierto? Pero el periodismo ha jugado un rol y los medios de comunicación han jugado un rol en mantener a la gente, por así decirlo, distraída. O sea, toda esta gente, ¿cierto? Toda esta inmoralidad que uno ve, estuvo siempre ahí, pero los chilenos no nos dábamos cuenta. Hemos sido, yo siento, incautos. ¿Qué abogada es esta? Esto es un escándalo. Pero si la vara está muy baja. En una empresa privada se va el fiscal, porque en este caso sería abogado fiscal interno, volando. Disculpen, en un privado, la verdad, el abogado, como dice Mochati, se iría volando, pero en buen chileno se iría cagando. Pero al minuto siguiente, el desparpajo de esta señora que dice eso y no renuncia. Entonces le pasa a sabiendas, un decreto al presidente Boric para que lo firme, a sabiendas de que lo que se estaba autorizando era inconstitucional, que es la infracción más grave que puede existir dentro del ordenamiento jurídico, más allá de las infracciones penales, ¿no? Pero es la infracción más grave porque está cometiendo una violación a la Constitución. ¿Cómo se entiende esto? ¿Con qué desparpajo habla esa abogada? Porque son amigos, pues, porque está blindada. ¿Quién la nombró en las Express? Giorgio. Un trío, pues. Giorgito. Boric, Jackson y ahora Francisca Moya. Y también no olvidar también a Miguel Crispi. Bueno, yo la verdad pienso ya que este país, la política está muy chacreada, ¿cierto? Pero ya uno ve una sinvergüenzura, una impunidad también. Porque estas personas, pucha, se pierden millones de pesos. Pues es mucha plata la que se está perdiendo y hay gente, por ejemplo, que todavía ni siquiera tiene casas después del incendio ocurrido en Viña del Mar, que si uno se pone a pensar bien, ¿cierto? Fueron funcionarios del propio CONAF los cuales iniciaron el incendio y esas personas aún no tienen sus casas. Entonces, no sé, yo la verdad veo ahí una posibilidad quizás de demanda, ¿cierto? De parte de aquellas personas que perdieron sus casas a CONAF. Siento que hay una responsabilidad ahí que todavía de la cual nadie se ha hecho cargo. Incluso el Estado, ¿cierto? En algún momento dijo que iban a ayudar a las víctimas y que no las iban a abandonar, pero las terminaron abandonando. Entonces el grado, ¿cierto? De inmoralidad, tanto para robar, ¿cierto? Y tanto como para mentir, o sea, el grado de cinismo que no le importe absolutamente nada. Para mí, la verdad, siento que es bastante peligroso. Siento que Chile ahora mismo, ¿cierto? Con el grado de descriterio, de cinismo, sinvergüenzura, falta de criterio, como ustedes le llamen, ¿cierto? Nos pone en una situación a los chilenos, la verdad, de vulnerabilidad. Porque así como en nuestro país, ¿cierto? Un país sísmico, un país de desastres naturales, yo siento que ahora mismo los chilenos estamos completamente desprotegidos y vulnerables a cualquier acontecer que suceda en nuestro país, tanto por desastres naturales o como conflictos de relaciones exteriores con otros países. Aparte tenemos un presidente, ¿cierto? Que no se calla, que cierto Trump puso ciertos aranceles económicos, tanto a Perú, a Argentina y a Chile, quizás con la intención de que estos países, ¿cierto?, se acerquen a negociar con Estados Unidos, pero uno lo que ve es que Boric no se calla, ¿cierto? Y que en vez de tratar de negociar, se inclina, ¿cierto?, a la India y a China. Bueno, entonces yo siento que, no sé, sinceramente siento que ya lo he dicho todo, pero al mismo tiempo yo me siento en una situación, la verdad, donde se me sacude el piso, ¿cierto? Donde yo siento que prácticamente todo en nuestro país es una ilusión, ¿cierto? Porque cuando uno ya entiende que viviste toda tu vida engañado, engañada, ¿cierto?
uno se le sacude el piso, po, y ahora mismo así me siento, de hecho, con todo lo que está pasando en nuestro país. Tanto, es un lote. Entonces en el lote tienen complicidades antiguas, se conocen entre ellos todos. Bueno, estamos, siento yo, gobernados, ¿cierto?, por los hijos tontos de los ricos. Detrás del poder en este país hay muchas empresas financiando, ¿cierto?, la política, precisamente para obtener quizá algún tipo de beneficio económico cuando estas autoridades salgan electas. Entonces, el tema de los favores en nuestro país, yo siento que es algo que los chilenos hemos sido incautos. En nuestro país quizás fue siempre así de corrupto, pero los chilenos no nos dábamos cuenta. Entonces ahora se cae, siento yo, el telón que nos mantenía, cierto, ignorantes. Y bueno, se quiebra la ilusión, cierto, la realidad que nosotros teníamos asumidos. Y prácticamente se nos está, yo creo, a todos los chilenos ahora mismo sacudiendo el piso. Las alianzas, las traiciones, los amores de uno y otro, en fin, son amigos. Son amigos. La pregunta es también ahora cómo sacamos a esta gente. Bueno, yo creo que lo más inteligente, ¿cierto?, sería votar por gente diferente y no por la misma gente de siempre, que se ha servido de nosotros. Y resulta que por eso está blindada y se da el lujo de contar que ella cree que salva su responsabilidad como abogada, diciendo, no, los demás no se habrán dado cuenta, todos los demás, pero yo sí. Yo me di cuenta. Se dio cuenta, pero se quedó callada. Eso yo creo que nos quita la culpa también, la responsabilidad. Porque si ella se dio cuenta, ¿cierto? ¿Por qué no les dijo a los demás, oye, esto es inconstitucional? ¿Por qué no levantó una alerta? ¿Y por qué se quedó callada? Lo que pasa es que no eran mis funciones. ¿Cómo que no son sus funciones? Es su pega revisar el acuerdo, ¿no? El contrato. Hay otra tesis, y esto va con mi pregunta, Dani, en relación a... Obviamente, sobre la base de lo que has descrito, ¿no? La confianza que tiene Francisca Moya en que está en su cargo y va a seguir Francisca ahí. Francisca Moya, ojo con aquello. Le ojo con ese nombre. Hacer este reconocimiento, pero hay algunos que dicen que al reconocer, de cierta forma, su error, sí, se da cuenta, a pesar de la experiencia que tiene, que trabajó en el Tribunal Constitucional, en fin, etcétera, y que es, como decimos, la última etapa antes de la firma de un decreto supremo por parte del presidente, le permite de eventual manera terminar ahí la responsabilidad. Decir, yo me equivoqué, o no me di cuenta, o lo que sea, y por lo tanto de ahí en adelante evitar que esto siga subiendo, actuar como el famoso fusible, la tesis del fusible, el que hemos hablado en tantas oportunidades, para que el escándalo no siga subiendo. En este caso esto no escandaloso. está a la distancia, hasta el presidente. Hay algunos que están pensando en eso también, Dani, ¿no? Sí, ¿no? Y este reconocimiento que hace Francisca Moya, yo diría que es un poco peligroso, de hecho, para el presidente de la República, porque ella responde naturalmente a una pregunta que le hace la diputada Paula Labra. Bueno, mi crítica, ¿cierto? Quizá un poco más, porque de repente quizás la explicación más simple es la correcta. Yo siento que aquí estamos con un grupo de políticos, de gente que llegó a puntas de mentiras al poder, ¿cierto? Le dijo a la gente, le prometió todo, absolutamente todo. Pero ellos tenían la intención de llegar al poder, ¿cierto?, para enriquecerse, y así lo están demostrando, ¿cierto?, con el caso Fundaciones, con esta compra de la casa, ¿cierto?, y así suma y sigue los casos de corrupción, ¿cierto?, de boleta ideológica, ¿cierto?, porque uno cuando se pone a revisar las boletas que hay de repente por algunos servicios dentro del Estado, hay... No sé, uno se pone a mirar esta cuestión de la perspectiva de género, educación con perspectiva de género, ¿cierto? Que dieron una capacitación aquí, una capacitación allá, que cuesta no sé cuántos millones de pesos, ¿cierto? Entonces vamos creando boletas y vamos desfalcando el Estado. Yo siento que eso es lo que está pasando en nuestro país ahora. Es una pena considerando, ¿cierto? Yo que conozco bien a los chilenos, ¿cierto? A mis compatriotas, ¿cierto? Los esforzados que son algunos compatriotas, ¿cierto? Lo que les cuesta pagar, llegar a fin de mes. Y mientras tanto tenemos a políticos, ¿cierto? Que se están enriqueciendo a costillas de todos nosotros. A mí la verdad es que me indigna bastante. Pero, pucha, no sé cómo nosotros los chilenos podríamos generar un cambio, ¿cierto? Si quizás también hay que considerar que hoy en día tenemos pocas figuras que nos representen realmente.
también que quizás existe también, pucha, un monopolio por parte de los partidos políticos, ¿cierto? Donde ellos nos imponen a los chilenos las personas que van a ser nuestros representantes, siendo que son personas que ni siquiera entienden nuestros problemas, nuestras necesidades. Y aquí también yo critico mucho el turismo político, de repente de políticos que son de comunas ajenas a las nuestras, las cuales nosotros vivimos, ¿cierto? Y llegan aquí a nuestra comuna a decir, nosotros tenemos la solución a nuestros problemas, nosotros entendemos sus necesidades, siendo que son personas que nunca han vivido en nuestras comunas. Pero esa es la desconexión que yo veo en la política en general, ¿cierto? De esta gente que no está ni ahí, pareciera, con los problemas de los chilenos. ¿Por qué? Porque viven acomodados, ¿cierto? En comunas relativamente seguras, en condominios privados, con guardias privados, ¿cierto? Viven en una burbuja donde no ven más allá de sus propias narices. Eso es lo que yo estoy viendo en la política. Y claro, dice, yo conocía la Constitución, conozco la Constitución como cualquier abogado, pero se abren más dudas que el hecho de que se aclaren estas dudas. Por ejemplo, ¿ella advirtió de esto al presidente? O sea, ya, sabemos que ella conocía la Constitución, conoce el artículo 60, pero ella le advirtió al presidente y de hecho se le preguntó en la comisión. ¿Qué respondió? Omitió eso. Omitió. Ella no... Se hizo la Larry. Clara en decir que esto efectivamente sí fue advertido a la máxima autoridad del país. Y de hecho esto abre más dudas todavía. ¿Lo hizo? Y si lo hizo, ¿el presidente hizo caso? Es que el tema, bueno, este caso de corrupción, ¿cierto? Volvemos a tocar el tema de los pitutos, los vínculos, ¿cierto? Donde todos son amigos, donde todos están vinculados unos con otros y donde si uno se pone a seguir el hilo, a tirar el hilo, ¿cierto? Como que un caso de corrupción, al ver los vínculos, lleva a otro caso de corrupción y están todos metidos en el ajo, güey. Si no lo hizo, ella tendría que renunciar. Efectivamente, acá hay más dudas que dudas aclaradas en este sentido, pero lo cierto, Katy, Tomás, es que para el Partido Socialista la salida de Francisca Moya o que el presidente desistiera de nombrar a Antonia Rivas en el CERVEL como gesto, como guiño al PS para recomponer las relaciones entre PS y gobierno no es suficiente. Acá dicen desde el Partido Socialista tiene que existir un gesto mayor por la caída de la senadora Isabel Allende. Por ejemplo, la salida completa del segundo piso. Oye, mira, el tema es que, bueno, cambian a uno, ¿cierto? Pero ponen a otro amigo, y así, eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer los chilenos, cierto? Si ya está demostrado y estamos viendo que están saqueando nuestro país, ¿cierto? Que prácticamente están desfalcando el Estado, endeudándonos y dejándonos un país miserable, ¿cierto? Para los próximos gobiernos. Pues entonces, pucha, la verdad es que a mí la verdad me gustaría ver más justicia, ¿cierto? Ojalá llegue quizás un próximo gobierno, ¿cierto? Que realmente termine con toda esta corrupción, pum, que haga pagar a los responsables y que ojalá estas personas paguen de alguna forma. Probablemente mucha plata, ¿cierto? Ya se haya perdido, pero igual uno quiere ver a estas personas, ¿cierto? Tras las rejas porque le han hecho mucho daño a nuestro país. Bueno, sin más que agregar, yo creo que voy a dejar el video hasta aquí. Siento que está de más seguir redundando, ¿cierto? Siento que yo ya dije lo que tenía que decir. Y eso, pues, un saludo a todos. Los invito a compartir, a darle like a este video, a suscribirse, ¿cierto? Ya que eso a mí me ayudaría bastante, ya que este canal siga manteniéndose de manera independiente. Bueno, sin más que agregar, hasta luego.